Si los pacientes están en neurología, vamos a ver cuál es la visión del neurólogo. El doctor Jaime Masjuan, jefe de servicio de neurología de Ramón y Cajal. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación a un neurólogo a este foro. Y bueno, nosotros compartimos con cardiología el interés por esta patología. Y bueno, sí que es verdad que probablemente la última anotación que ha hecho el panelista, porque a los digestivos y a los urólogos no mandan pacientes, porque les importa un bledo el ictus. El ictus es una paciente que si no lo ves, pues no sufres, entonces da igual que sangre, que no sangre, por donde sangre, porque no tiene la conciencia, como puede tener, por ejemplo, medicina interna o también cardiología desde los últimos tiempos, ¿no? Bueno, pues el ictus cardioembólico, cuando hablamos de ictus cardioembólico tenemos que hablar de dos patologías: la embolia cerebral, que es con mucho la más frecuente, y por eso en fibrilación auricular lo que se intenta es buscar fármacos que disminuyan la evidencia de la incidencia de embolismos cerebrales, pero desde luego también hay que hablar de la iatrogenia que se produce en los anticoagulantes, la hemorragia, que no quita de ser los anticoagulantes la primera causa de muerte por iatrogenia, ¿no? De tal manera que los ictus es la primera causa de hospitalización en los hospitales grandes. Es una enfermedad dependiente, aunque cada vez tenemos ictus más en jóvenes, y desde luego es prevenible y es tratable. Y cuando no es tratable con las cosas habituales, pues por eso hay que inventarse cosas nuevas para intentar cuál es solucionar el problema. Dado que el ictus es la primera causa de muerte en la mujer en España, ese es un dato que probablemente muchas veces desconocido, pero así es. Habla muchas veces de otras enfermedades que afectan a la mujer, y cuando el ictus es lo que más discapacidad y mortalidad produce. Es la segunda causa de demencia tras la enfermedad de Alzheimer. Y sí, es verdad que cada vez tenemos más ictus, porque cada vez la gente vive más, y cuando hablamos de fibrilación auricular, desde luego es uno de los causantes de esta gráfica, ¿no? En la línea roja podemos ver cómo la incidencia de ictus cardioembólicos cada vez es mayor, sobre todo si hablamos de ictus cardioembólicos graves, de tal manera que el 50% de los ictus que tratamos con trombectomía hoy en día, la fibrilación auricular o algún tipo de cardiopatía es la culpable, porque bueno, porque por vosotros los cardiólogos cada vez se os muere menos la gente, pero sí es verdad que van quedando más secuelas cardíacas y cada vez hay más pacientes que tienen cardiopatías embolígenas, y sobre todo la fibrilación auricular a costa de una disminución del ictus de origen aterotrombótico, como es producido probablemente por un mejor control de los factores de riesgo, la introducción o la generalización de lo que son las estatinas. Entonces, cuando se habla de ictus isquémicos, que muchas veces en las guías de cardiología, de lípidos y otras cosas, hablan solamente de palabra ictus, stroke, pues es que tienen los apellidos y hay que definir bien qué tipo de ictus ha tenido, porque la fisiopatología de los tipos de ictus isquémicos es muy diferente de un grupo a otro, y hay que buscar cuál ha sido el origen realmente del que el paciente haya tenido el ictus, y el ictus isquémico no es igual, por ejemplo, que el síndrome craneal agudo, que es siempre más o menos la misma fisiopatología. Tenemos ictus de pequeño vaso, ictus isquémico de origen indeterminado, otros asociados o no al foramen, otros por fibrilación auricular y otros por hipertensión, ¿no? O sea que hay que perfilar mucho qué tipo de ictus tenemos, ¿no? Y bueno, por lo que nos dicen las guías vuestras, pues está claro que los anticoagulantes de acción directa son los fármacos de elección para prevenir ictus en pacientes con fibrilación auricular en riesgo. Y los antivitamina K se usan en España porque no nos dejan utilizar otros, y porque los médicos queremos seguir utilizándolos, porque ya tenemos más que evidencia de que no se deben de utilizar, que quizás los anticoagulantes de acción directa, salvo contraindicación para los directos. Y el cierre percutáneo de la orejuela, que lo dan, como contabais antes, con una evidencia 2B, pero aquellos pacientes en los que han tenido un sangrado potencialmente mortal, aunque, como bien dicen los ensayos clínicos, cuando se han hecho es no en este tipo de pacientes, con lo que probablemente el no haber tenido una evidencia, el desarrollarse los ensayos clínicos realmente los dos problemas fundamentales que tenemos, que son los ictus recurrentes o los ictus en pacientes que han tenido una contraindicación, no tenemos la evidencia de cómo funciona la técnica, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pacientes podemos tener en neurología cuando hablamos de esta técnica, ¿no? Pues pacientes que han tenido un ictus recurrente por fibrilación auricular a pesar de estar bien anticoagulados, en pacientes con FA que en contraindicaciones sistémicas para la anticoagulación, los casos típicos de hemorragia digestiva continuadas, y los pacientes que han tenido una hemorragia intracraneal pero tienen FA, bien con ictus en prevención primaria o en prevención secundaria, que como ya comentaba el anterior ponente, y alguna diapositiva pues puede ser que la repita, pues no hay una evidencia de qué es lo que tenemos que hacer, ni cierre de la orejuela, ni anticoagulación de nuevo, o no hacer nada. Son alternativas que tenemos. Desde luego no tenemos ensayos clínicos que nos los condenan. Y ya, pasando al primer punto, ¿no? A hablar ictus pacientes que han tenido una recurrencia estando bien anticoagulado, pues ya directamente vemos cómo la incidencia en los estudios pivotales de los anticoagulantes de acción directa, y también en los dos estudios que tenemos con orejuela, pues se puede ver que a pesar de todas las técnicas que podamos hacer, los pacientes siguen teniendo ictus. No son técnicas que desaparezcan continuamente los ictus. Si encima hablamos de prevención secundaria, pues podemos ver que aquellos pacientes que ya han tenido un ictus en los estudios pivotales, pues todos tienen entre un 2 y un 3% posibilidades de tener un segundo ictus. También
aunque cerremos la orejuela y quitemos la anticoagulación, también hay un 2% de pacientes que siguen teniendo ictus. No son muchos, pero bueno, al que le toca y hay que intentar buscar alguna solución. Bueno, ¿y qué nos dicen las guías para qué hacer con un paciente que tiene un ictus en prevención secundaria? Pues en pacientes que tienen en prevención secundaria han tenido un ictus, no nos dejan nada claro qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dicen que sí, que hay que estar seguro que el paciente se toma la pastilla, vale, eso está claro, pero si el paciente se toma la pastilla tampoco nos dan mucho qué es lo que hay que hacer, ¿no? Ya, pues dicen que hay que utilizar los anticoagulantes directos por encima de los antivitamina K, y una frase que viene aquí sin ningún tipo de referencia bibliográfica detrás de las guías pone que si un paciente tiene un ictus o un ataque isquémico transitorio estando anticoagulado, que bueno, pues que se cambiara a otro anticoagulante. Bueno, pues esto en medicina se hace muchas veces, no te ha funcionado una cosa, le pones otra, pero nadie te ha demostrado que cambiar de apixaban a dabigatran o a rivaroxaban sea mejor. Quizás si puedes utilizar la dosis alta de 150 de dabigatran, como es el que más reduce la incidencia de ictus isquémico, pues puedas tener una más o menos argumento científico para cambiarlo. Pero quitando de pasar de antivitamina K, anticoagulantes de acción directa, no hay nada mucho que hacer, ¿no? Y en las guías nuestras de prevención secundaria de la Sociedad Americana de Neurología, pues nos dicen que hay un paciente que tiene un ictus recurrente, a pesar de estar anticoagulado, dice que no hay ningún dato para, esto en la época de los antivitamina K, aumentar la intensidad de la anticoagulación, y que añadir aspirina a la anticoagulación además puede ser perjudicial, con lo que nos dicen que nos quedemos quietos, pero nos dicen que cómo podemos solucionar al paciente que tenga un tercer ictus, ¿no? Y ponen aquí una frase que no sé muy bien lo que opináis, ¿no? Que pacientes con una valvulopatía reumática que tiene un ictus o un transitorio, estando anticoagulado bien con antivitamina K, que se le puede añadir aspirina, pero con una evidencia también bajo, ¿no? 2B. Total que realmente no tenemos la solución en las guías, ¿no? Y esta es la desgracia que tenemos, ¿no? Que de un paciente de un primer ictus pocos salen adelante, la mortalidad, la independencia de un paciente que ha tenido un infarto cerebral grave es solamente de un 20%, el resto pues se quedan en silla de ruedas o mueren. La incidencia de la mortalidad por hemorragia cerebral por anticoagulantes, sobre todo los antivitamina K, es del 50%, y probablemente este sea uno de los motivos por los que este tipo de pacientes no tenemos una evidencia suficiente, porque es que la mayoría se nos morían, ¿no? Entonces, bueno, pues es que alguien que recurre a dos ictus, pues es que ya no hay problema porque el paciente casi no existe, no hay. De tal manera que ahora sí que tenemos una disminución muy importante de la mortalidad desde que tenemos las técnicas de reperfusión, la trombectomía, de tal manera que ahora conseguimos que el 50% de los pacientes con ictus grave, que la mayoría son por FA, los tenemos sin discapacidad, ¿no? Y pues bueno, la trombectomía es mecánica, sabéis que consiste en la fase aguda del infarto, ir al cerebro, sacar el trombo con un aspirador o con un stent retriever, de tal manera que cuando lo hacemos en las primeras 7-8 horas del inicio de los ictus, conseguimos disminuir sobre todo la discapacidad a un 50%. Y bueno, este es el caso de un paciente que empezamos a pensar que qué hacíamos con él. Es un paciente que en el año 2015, de jugar al rugby, que como era su profesión, de 48 años, no su profesión, su hobby, pues tuvo 3 ictus graves a lo largo del año 2018 relacionados con una fibrilación auricular, y hicimos lo que nos decían las guías. Primero le empezamos a anticoagular con dabigatran a dosis alta. Cuando tuvo el segundo ictus, pues cambiamos a la apixaban porque lo que decían las guías. Le dio igual, tuvo el tercer ictus, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues entonces sí que es verdad que decidimos que algo más había que hacer, que el paciente nos demandaba alguna solución, y decidimos pues cerrarle la orejuela, ¿no? Pero realmente no hay mucha evidencia, yo no la he encontrado, de cuál es la casuística y cuál es la seguridad y cuál es qué hacer con estos pacientes si cerrar la orejuela funciona o no. Y entonces pues están puestos en las guías dentro de los gaps in evidence, ¿no? Y nos dice que no hay ningún estudio que nos diga que se hayan comparado los oclusores de la orejuela respecto a los anticoagulantes de acción directa, y que no sabemos qué hacer con un paciente que tiene un ictus a pesar de estar anticoagulado. Aunque en este otro consenso de expertos pues parece, como se comentaba antes, que puede haber un papel en la combinación de la terapia oclusora con la utilización de anticoagulantes de acción directa, pero no hay mucha evidencia que pueda decirnos que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y en esta encuesta que se hizo a centros cardiológicos que tenían programa de cierre de la orejuela, pues sí que vio que el 55% de los centros consideraban la posibilidad de hacer el cierre de la orejuela en pacientes que tenían ictus recurrentes a pesar de anticoagulación. O sea que parece que sí que hay interés por hacerlo, pero no parece que tengamos muchos datos de cómo hacerlo, ¿no? Y en esta otra serie, que también hay alguna otra serie también española, pues se vio como el 16% de los pacientes a los que se cerró la orejuela era porque habían tenido un ictus con warfarina, ¿de acuerdo? De tal manera, pero que cuando vas a ver luego en la tabla cuántos pacientes de esos se les había mantenido la anticoagulación, pues del 16%,
pasan al 4%, o sea que da la impresión de que cuando cerramos la orejuela retiramos la anticoagulación, aunque el paciente no tiene ninguna complicación hemorrágica, y le dejamos puestos los antiagregantes para que no se haya un trombo en el dispositivo, ¿no? Entonces, pues, parece ser que es, como comentaba anteriormente, a pesar de cerrar la orejuela, hay pacientes que tienen ictus, ¿no? Ya se ha comentado que el 90% parece que los trombos de la orejuela se forman en la orejuela, ¿no? Pero ¿qué pasa si la anticoagulación no ha funcionado, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer, aparte de ver si el paciente se tomaba la pastilla o no, o si tiene un INR lábil, que en ese caso es más fácil porque se cambia un anticoagulante de acción directa, es buscar si había otro tipo de causa de ictus isquémico en el paciente. Es decir, que puede ser que no todos los pacientes que tienen FA tengan el ictus por la FA, puede ser que tengan una estenosis carótida que no se ha estudiado, puede tener que haber tenido un embolismo del callado de la aorta, o tenga una hipertensión mal controlada y lo que ya ha tenido ese infarto lacunar. En ese caso, realmente, el cerrar la orejuela no va a valer para prevenir el ictus porque la etiología es diferente, ¿no? Y sí que es verdad que me voy a meter en un terreno pantanoso, porque probablemente sabéis vosotros muchísimo más que yo de morfología de la orejuela y demás. A la hora de utilizar el CHAS-VAS no hay ninguna de las categorías que se metan en qué tipo de morfología de la aurícula puede tener el paciente en riesgo, ¿no? Y hay algún trabajo que dice que, bueno, pues que parece ser que ciertos datos morfológicos de la orejuela pues puede predisponer a que tenga mayor posibilidad de tener embolismos de repetición, como puede ser que se detecte un trombo en la orejuela, que haya ecocontraste espontáneo en la aurícula, la morfología de la orejuela más la que no sea ala de pollo que el resto, el flujo, la velocidad de flujo en la orejuela y si hay más o menos trabeculaciones, ¿de acuerdo? Esos son un poco los datos que hay en la literatura que pueden predisponer a un tipo de orejuela que le llaman más o menos maligno a algunos y que, bueno, que sería un apéndice apendicular en el que encontrásemos un trombo que tuviese una gran posibilidad de producir trombos de nuevo a pesar del paciente estar anticoagulado. Y bueno, pues a nosotros se nos ocurrió pues que en este algoritmo más o menos establecido de qué pacientes tienen que ir a anticoagulantes y cuáles tienen que ir a cierre de la orejuela, pues podríamos incluir en que aquellos pacientes podemos sumar las dos posibilidades, ¿no? Utilizar anticoagulantes de acción directa con cierre de la orejuela en pacientes que han tenido ictus recurrentes a pesar de estar anticoagulados, ¿no? Y así pues hemos hecho un registro en pacientes que nos preocupaban y que no tenían alternativa, que eran aquellos pacientes que habían tenido en FA, habían tenido al menos 2 ictus en el año previo, en el que tenían buena adherencia a los anticoagulantes de acción directa y en caso de que tuviesen, porque algunos hicimos con valvulopatía mitral, tuviesen un INR por encima de 2 cuando tuvieron el ictus, sin ninguna otra causa de otro tipo de ictus, que no hubiese ninguna contraindicación para anticoagulación y siempre con estudio previo con transesofágico y TAC cardíaco. Ya tenemos 17 pacientes tratados con una edad media de 72 años, con un CHAS-VAS muy alto, de 5,5, pero con un Haslet bajo, no de 2. Todos ellos no tenían ninguna insuficiencia renal, la mayoría de ellos fueron no valvulares. Y fijaros que en el último año habían tenido una media de 2 ictus y medio, algunos de ellos con varias trombectomías. O sea, realmente el paciente era un paciente con ictus de repetición, que habían pasado todos ellos por varios anticoagulantes y con factores de riesgo pues, típicos del grupo, ¿no? 90% pacientes con hipertensión, salvo que no habían tenido complicaciones hemorrágicas mayores ninguno, ¿no? Ni hemorragias cerebrales previas, ni hemorragias digestivas severas. En la mayoría de los pacientes encontramos ecocontraste espontáneo, el 70%, y lo que nos llamó un poquito la atención fue el tipo de morfología de los pacientes, que la mayoría de ellos, el 15%, el 90%, perdón, tuvieron una morfología de ala de pollo, cuando los otros estudios decían que la ala de pollo era la que tenía menos posibilidad de ictus. Es un estudio, pocos pacientes, pero es lo que nos ha salido. Y bueno, la técnica del cierre fue segura, no hubo ninguna complicación y fue efectiva. Y a todos ellos mantuvimos la anticoagulación, solo mantuvimos con antivitamina K aquel paciente que tenía una valvulopatía mitral. A todos los demás, evidentemente, utilizamos los anticoagulantes de acción directa porque en neurología no se puede utilizar otro tipo de anticoagulantes. Y mantuvimos la antiagregación 3 meses después del cierre, y el seguimiento ya de los pacientes durante 18 meses de media, pues solamente ha habido una pequeña recurrencia de un ictus que pensamos que es más por ateromatosis de la arteria basilar que por otra cosa, y no hemos tenido ninguna complicación hemorrágica porque era un perfil de pacientes donde la anticoagulación no había supuesto ningún problema. De tal manera que, bueno, pues puede ser, y ahí estamos en pacientes que recurren los ictus, pues, y conseguimos sacarlos adelante, pues una buena alternativa, ¿no? Aunque evidentemente hay que tener más evidencia, ¿no? Esto ya un poco se habla un poco por encima, el grupo de pacientes que tienen los pacientes que están anticoagulados, y los anticoagulantes de acción directa desde luego han contribuido a un mejor perfil de seguridad, sobre todo a nivel de la hemorragia intracraneal, que es lo que nos preocupa a nosotros, que tiene un 50% menos que los antivitamina K, y aunque sí que es verdad que los estudios pivotales
la gravedad de las hemorragias intracraneales eran similares a las de los antivitamina K. Sí que hay estudios más recientes ahora que nos dicen que parece que las hemorragias por anticoagulantes de acción directa son un poquito menos graves, que si encima utilizamos el Praxvin vamos a conseguir que crezcan menos y produzcan menos discapacidad, con lo que vamos a tener un mayor número de pacientes que han tenido una hemorragia intracraneal que sobrevivan a ella con estos anticoagulantes de acción directa y más pacientes probablemente candidatos al cierre de la orejuela. Del segundo grupo no voy a decir nada porque son los pacientes con hemorragias sistémicas, que ya está todo dicho, y nos meteríamos en el tercer grupo de los que nos preocupan los neurólogos, aquellos pacientes que han tenido un sangrado cerebral con anticoagulantes, o algunas veces tenemos pacientes incluso que han tenido un sangrado estando sin anticoagular, que la FA se detecta en el momento de la hemorragia, pues un antecedente previo por hipertensión y luego hacen la FA, ¿no? O sea que a veces no los hay ni por anticoagulantes, ¿no? Y las guías que nos dicen, pues las guías de neurología nos dicen que mucho cuidadito con reintroducir la anticoagulación, que miremos en qué parte del cerebro tiene el sangrado y buscar un poco la etiología, porque igual que los ictus isquémicos, las hemorragias cerebrales no son todas iguales. Hay que buscar un poco cuál ha sido el origen, si es traumática, si tiene un aneurisma, si tiene una malformación, si tiene microsangrados, o sea que no es todo hemorragia intracraneal, hay que buscar un poquito la etiología, ¿no? Y tampoco tenemos ni mucho claro cuándo hay que reintroducir la anticoagulación, al menos por lo menos 2 meses, 1 mes, 2 meses desde que nos decidimos a reiniciar la anticoagulación, si es que hay que reiniciarla, ¿no? Estos son los factores predisponentes a una hemorragia cerebral recurrente, que muchas veces son similares a los de la complicación embólica, sobre todo la edad avanzada, la hipertensión, el haber tenido una hemorragia cerebral espontánea ya sin tratamiento anticoagulante, pues todavía, ojo, más cuidado con reintroducir la anticoagulación. Si la localización de la hemorragia es lobar porque se asocia a angiopatía amiloide, que es una enfermedad en la que tiende a tener hemorragias cerebrales de repetición, cuando hay leucoariosis grave o microsangrados, o cuando hay un cáncer activo, ¿no? O terapia antiagregante concomitante, por ejemplo, por un problema de cardiopatía isquémica. Y son muy similares a los de la complicación tromboembólica, lo que muchas veces estas dos tablas no nos resuelve el problema, porque tanto tenemos problemas de complicaciones hemorrágicas como embólicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora desde neurología más o menos? Pues buscar un poco el paciente, cuál ha sido la etiología del sangrado, ¿no? Si hacemos una resonancia magnética craneal, que nos da mucha información de cómo está el cerebro, de si hay mucha leucoariosis en microsangrados, que son factores para tener hemorragias de repetición si alteramos la coagulación, y nos iríamos al cierre de la orejuela en caso de ver muchos microsangrados. Si no hay microsangrados y ha sido una hemorragia producida, por ejemplo, por antivitamina K, pues hay una posibilidad de utilizar los anticoagulantes de acción directa, y aquí ya llamo la atención que, aunque en ficha técnica no está permitida, el IPT nos lo permite. O sea, es una cosa que en España que es muy curiosa, que los pacientes que en la ficha técnica no se excluyeron de los estudios pivotales, pero aquí podemos utilizarlo en pacientes que han tenido antecedente en una hemorragia intracraneal, y desde luego si la hemorragia intracraneal ha sido por anticoagulante de acción directa, yo creo que no hay ningún motivo para volver a anticoagular al paciente y nos debemos directamente al cierre de la orejuela, ¿no? Y una vez más volver a considerar un montón de factores, intentando ver cuál es el factor, ¿no? Como si ha habido un golpe por medio, el control de la tensión, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Y esto es un poco las cosas que vienen incluso en el visado aquí de Madrid, que son los microsangrados y que es la leucoariosis. Pues lo único que traducen es una enfermedad cerebral del pequeño vaso, que es la que puede producir una complicación hemorrágica en un paciente, sobre todo mayor, ¿no? Los pacientes que son jóvenes no suelen tener estas cosas, son pacientes hipertensos y mayores, en los que si los microsangrados son muy superficiales, muy en la parte del cerebro, son muy típicos de la angiopatía amiloide. Esos pacientes no se deben de anticoagular porque probablemente van a producir una segunda hemorragia o una tercera hemorragia. Si los microsangrados son más profundos, son más de hipertensión, y si tú consigues controlar bien la hipertensión, lo mismo que la leucoariosis, es muy probable que a lo mejor no te sangren de nuevo, pero todo esto no hay una evidencia muy clara detrás. Este es el trabajo que ya se ha presentado antes un poco de pacientes en Escandinavia, aquellos que habían tenido una hemorragia intracraneal previa, que es lo que se hacía. El standard of care es sobre todo utilizar antiagregantes, y solamente un 20% se ponían anticoagulantes con antivitamina K y un 23% con anticoagulantes de acción directa respecto al cierre de la orejuela. Yo creo que un paciente que ha tenido una hemorragia intracraneal por un anticoagulante jamás se tiene que utilizar los antivitamina K. Bueno, yo creo que jamás hay que utilizarlo en prevención secundaria de ictus. Hay que utilizar los anticoagulantes de acción directa, pero si hay una complicación hemorrágica por medio, es que es un veneno auténtico matarratas. Entonces no hay ni que planteárselo, salvo que tengas una válvula mecánica o tengas una prótesis mitral. O sea, esto es que descartado reintroducir la antivitamina K en un paciente que ha tenido una hemorragia cerebral. Los anticoagulantes de acción directa, pues bueno, pues te los puedes jugar, pero realmente es una situación que no sabemos muy bien qué hacer, ¿no?
Pues en estos pacientes pues se vio que iban bastante mejor los que cerraban la orejuela que el estándar of care, que era muy variado, ¿no? Y la mayoría de los pacientes que cerraban la orejuela, en este caso, evidentemente, no se reintroduce la anticoagulación, se suspende, se mantiene un tiempo la antiagregación y nosotros muchas veces lo que hacemos es retirar la antiagregación cuando el cardiólogo ve que el dispositivo está bien, porque el riesgo de la aspirina es igual que el de las antivitaminas K en producir hemorragias intracraneales. Entonces, muchas veces los dejamos sin nada al cabo de los 6 meses, 12 meses en función de otras cosas, ¿no? Esto es un poco ya lo que hemos comentado anteriormente, los datos, y pues para no aburrirles más, la conclusión es que el cierre percutáneo de la orejuela en neurología desde luego es una alternativa para estos dos grupos de pacientes que no tenemos mucho que hacer con ello y tienen un riesgo alto de tener embolismo, que son los pacientes con ictus recurrentes y aquellos en riesgo en FA que han tenido una hemorragia intracraneal. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, parece que un grupo importante, como bien decías tú, ¿no?, es el ictus recurrente. Sí. Este paciente que da un problema clínico pues importante y además que está en riesgo, ¿no? En vuestra experiencia, probablemente vosotros que tenéis mucha experiencia, ¿este enfermo es un enfermo que pasa por sala habitualmente en un hospital tan grande como el vuestro? Pues efectivamente, ¿no? Siempre fueron primero los pacientes neurológicos los que entraron, y coincide con la impresión de Javier y yo creo que con la de todo el mundo, ¿no? Siempre el impacto de un accidente cerebrovascular es mucho mayor y si hay una recurrencia, ¿no? Y sin embargo, yo sigo pensando que aunque Javier ha señalado los pacientes de digestivo y como muy bien ha señalado también Javier y se ha comentado, en el que los anticoagulantes directos no te dan salida y los digestivos ya tienen bastante negocio con solamente las colonoscopias profilácticas, ¿no? Y lo demuestreo. O sea que yo creo que tienen tanto negocio que pueden compartir un poco, ¿no? Pero sí, coincido que un poco, broma aparte, el neurológico es el primer cliente de cierre de orejuela. La verdad que una de las mejores cosas que nos podría ocurrir es, como bien has comentado tú, que en una charla, ¿no?, un especialista no cardiólogo sea el que venga a pedirnos un cierre de orejuela, ¿no? ¿Cuál es la situación del hospital vuestro, por ejemplo? No, yo creo que es parecido. Yo creo que, como lo ha comentado con mucha razón, que ellos son los que sufren, ¿verdad? Los ictus recurrentes son los que sufren las hemorragias cerebrales y las dramáticas complicaciones de las hemorragias cerebrales, ¿no? Y entonces, yo creo que después de una primera fase de cierta incertidumbre, entre otras cosas, porque claro, si miras las guías, pues 2B, una primera fase de cierta dificultad, ¿verdad? Cuando llevas unos cuantos pacientes y, ¿verdad?, y esto pues ha ido bien, no has tenido problemas, pues neurología se convierte en uno de los principales interesados en realmente en darles una salida a estos pacientes que tienen una salida muy complicada, ¿no? Y esa ha sido exactamente nuestra experiencia, como dice Fernando, como probablemente ha sido la de casi todo el mundo, ¿no? Porque realmente neurología es alguien que tiene mucho interés en dar solución a unos pacientes que son muy complicados de darles una opción razonable a pesar de lo que vengan las guías, ¿no? ¿Alguna pregunta? José Ramón. Se ha planteado ya en las dos charlas en la mesa el tema del paciente complicado, ¿no? Y el ponente neurólogo, pues cuando tú ya tienes un ictus recurrente, a pesar del tratamiento anticoagulante, es un paciente complejo, ¿no? Entonces lo que sorprende es que incluso en las guías eso esté reflejado como al menos dosado, ¿no? Entonces, bueno, el doctor Freixas está ahí, como sabéis, ha llevado un estudio de un registro, bueno, que lo hable si quiere, pero en resumen, que os lo comentará, que es muy interesante sobre este tema. Luego, todos tenemos alguna experiencia personal, aunque sea personal, pero es muy interesante de compartir. Yo, por ejemplo, que trata a una chica, mujer de médico precisamente, de 40 años, con una estenosis mitral, un pequeño ictus sin secuelas y que cada vez que le hacíamos el eco tenía trombo en la orejuela. Entonces se le puso Sintron, se le puso heparina, se le puso Clesane, se le puso de todo. Nos piden cierre de orejuela. Tardamos 3 o 4 meses en poderle cerrar la orejuela, porque siempre tenía trombo. Y aunque la estenosis mitral es de uso compasivo,
Yo creo que todos hemos cerrado alguna estenosis mitral con ictus recurrente por uso compasivo. En La Paz tenemos publicado algo por ahí, no sé, está Raúl y gente de La Paz. También yo tengo casos de esos y han ido bien. Lo de esta chica, cuando tú lo ves, se te ponen los pelos como escarpias. Y ya un día que había dudas si quedaba o no, ya nuestro centro tiene cierta experiencia, no sé, se lo cerramos, no sabíamos. Bueno, ya no ha vuelto. Las mitrales que hemos cerrado en la orejuela y han seguido con dosis más bajas o lo que sea, tampoco han vuelto a tener ictus recurrente. Estos son experiencias anecdóticas de casos, pero creo que todos tenemos esto. Y luego, como estáis haciendo vosotros y ha hecho el doctor Freisa un análisis, que si lo quieres comentar, pues yo creo que los resultados que están en vía de publicación pues son muy interesantes, ¿no? Y que merece la pena. Sí, bueno, básicamente, gracias, José Ramón. Es decir, que son clavados los resultados. Lo único que sí que sorprende es que nosotros, para recoger 22 pacientes, al final son 22-23, tuvimos que escarbar a 850 pacientes. Es decir, es un porcentaje del 3% aproximadamente de todas las orejuelas que se cerraron, con lo cual es un porcentaje muy bajo. Estamos hablando de pacientes sin contraindicación como los vuestros. ¿Qué me está diciendo lo que habéis publicado o lo que estáis estudiando? Es que si el neurólogo activamente busca a estos pacientes, lo encuentra facilísimamente. Nosotros ha sido una experiencia más retrospectiva, pero los pacientes eso existen. Una pregunta también en este sentido era que has puesto al final antiagregación, todos van anticoagulados, ¿no? Después. Sí, no, son anticoagulados y además de la anticoagulación, por recomendación de Cardion, les dejamos, si no hay ningún problema, con triple terapia un mes y luego con el anticoagulante de acción directa y muchas veces clopidogrel durante otros 2 o 3 meses más, hasta que luego ya les dejamos solamente con la anticoagulación indefinida. La antiagregación solamente es parcial y a veces discutimos triple terapia o no en función del perfil. Nosotros, ¿vale? Curiosamente, tuvimos solo 2 recurrencias, un TIA y un ictus. Los 2 pacientes estaban doble antiagregados, todos los otros anticoagulados perfectos como los vuestros, que realmente es muy útil. Y la otra cosa que te quería preguntar era, después de un cierre, no este tipo de pacientes, un paciente con contraindicación a la anticoagulación, hemorragia intracraneal sobre todo, ¿hacéis un tratamiento individualizado para prevenir la trombosis de estos 3 primeros meses en función del riesgo hemorrágico? ¿Qué proponéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué algoritmo? Cuando vamos a cierre de la orejuela es porque el riesgo hemorrágico es muy alto, es porque tiene microsangrados. Entonces lo que hacemos es doble terapia un mes y como mucho al cabo de los 3 meses solamente con aspirina y entre 3 y 6 meses lo suspendemos. Pero claro, es diferente una hemorragia subaracnoidea después de un golpe, un paciente con síndrome, igual puedes dar tranquilo doble antiagregación, que lo que decías, una angiopatía amiloide con sangrado espontáneo. Eso es. En esta igual incluso no hay que dar nada, ¿no? Bueno, los hemodinamistas de nuestro hospital les da mucho miedo la trombosis del dispositivo, entonces utilizamos los 2 antiagregantes, pero con mucho antes querían que fuesen 6 meses y nosotros fuimos ahí y dijimos, no, más de un mes, llegamos al pacto de un mes, ninguna evidencia detrás, ¿no? Y como mucho al cabo de los 3 meses, como yo soy el que luego decido los antiagregantes, intento cortar cuanto antes, ¿no? Nosotros, bueno, no sé si hay alguien no sé si hay. La experiencia. Nosotros en estos pacientes no damos nada y lo que hacemos, nada, desde el principio. Riesgo extremo, sí. Lo que hacemos es hacer más ecos transesofágicos y de momento, a no ser que sean orejuelas o aurículas muy trombogénicas, tipo ecocontraste espontáneo, grandes orejuelas, grandes aurículas, de momento no hemos tenido ningún trombo. No sé si la gente que hace en este sentido, Solo tenemos tiempo para una pregunta, porque se nos va el tiempo. Hay una sesión luego específicamente de eso, que seguro que la mayor parte de nosotros tenemos mucho interés en ella. Yo quería comentar al respecto de lo que comenta Xavi, que recientemente hemos tenido el caso de la evolución de un paciente en Alcorcón que tenía un sangrado espontáneo con antivitamina K a nivel de ganglios basales, con INR en rango. Se le hizo por el evento hemorrágico a petición de los neurólogos el cierre de orejuela y se decidió una estrategia de doble antiagregación después del cierre, un cierre eficaz con un seguimiento a los 45 días sin ningún tipo de complicación trombótica, con doble antiagregación, y después el paciente ha ingresado a los 6 meses aproximadamente con una recurrencia focal con la misma secuela neurológica. Y finalmente lo que se ha demostrado es que tenía un microsangrado otra vez a nivel de los ganglios basales, probablemente solamente, o sea, bajo la doble antiagregación. No habíamos suspendido todavía la doble antiagregación y han sido los propios neurólogos los que nos han pedido que suspendamos de nuevo, y probablemente
lo que se acaba constatando es que estos pacientes tienen una angiopatía amiloide, no quizá tan sospechada de inicio, pero sí que presentan microsangrados en la resonancia, que ahora básicamente lo que nos piden es que no pongamos ningún antiagregante. Fernando. Quería aprovecharme de que estoy aquí arriba. Voy a hacer un comentario muy rápido para juntar algo que ha dicho Javier Botas al principio, que es cómo se busca la evidencia, algo que acaba de demostrar Jaime Masjuan, que es el tema de la morfología de la orejuela. Es decir, cuando estamos intentando analizar qué sucede y ver el beneficio de una terapia, como puede ser esta, a lo mejor estamos buscando únicamente endpoints finales de funciona, no funciona, y yo creo que cuando manejas grupos pequeños de pacientes como son estos, tenemos que buscar algo más. Es decir, el paciente que tiene embolia recurrente es por algo, y algo señala la orejuela. Entonces, buscar el tamaño de la morfología de la orejuela bien me parece. Lo hemos aprendido con la resistencia a algunas tienopiridinas, que hay que buscar personalizadamente a qué paciente le funciona o no. Es decir, yo creo que en el futuro de esta terapia, más allá de la conclusión que siempre pone, hace falta un gran ensayo aleatorizado que confirme, yo creo que tenemos que buscar elementos que se nos escapan en nuestro día a día. Y en vez de decir, lo pruebo y miro si sale o no sale. Yo creo que este tipo de valoraciones nos añade mucho, ¿eh?